buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Sunrise, tu programa para el crecimiento personal. Sunrise llega a ustedes gracias a Súmate al Éxito. Si tú quieres hacer un evento, quieres alquilar un espacio para realizar ponencias y realizar el tema que tú desees, pues Súmate al Éxito tiene alquileres de oficinas desde 198 soles mensuales. La verdad, un precio súper espectacular. Para mayor información, te invito a que sigas la página www.sumatealexito.com y llames a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla. También Sunrise viene gracias a Centro Terapéutico Holístico Papalot, especialistas en el desarrollo del ser, ya que tienen terapias especializadas, personalizadas, grupales y empresariales. Así que si deseas alguna información, puedes llamarnos al 991-882205. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, haciendo el marco, haciendo gala, mes de marzo, Día de la Mujer, aunque el Día de la Mujer es todo el año. Pero tenemos un tema muy interesante, de verdad, lo estamos tocando porque ¿sabías tú que casi el 34% de personas han sufrido hostigamiento laboral? Solo, increíblemente, solo el 10% es denunciado. Y podemos decir que el 91% son mujeres. Es increíble la suma y que no se refleja. Para eso tenemos a una gran especialista en este tema, en este campo. Tenemos a Ruby Palomino. Ella es abogada y nos va a comentar sobre este tema tan importante, sobre el hostigamiento sexual en el ambiente laboral. De verdad es un tema muy importante. Bienvenida, Ruby, un gusto tenerte aquí y de verdad estamos tratando un tema muy importante. Bienvenidos aquí a Sunrise. Muchas gracias, Marta, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Efectivamente, el tema del hostigamiento sexual en el centro de trabajo, conocer es muy importante. Y no digo solamente por las mujeres que laboramos en un centro de trabajo, sino porque definitivamente todos tenemos familia, amigos que laboran en diferentes lugares. Entonces es importante que estén informados de cuáles son sus derechos y obligaciones cuando ocurren este tipo de situaciones. Interesante. Querida Ruby, siempre se escucha y hemos escuchado hablar de acoso y hostigamiento. Y sí nos gustaría que nos puedas comentar a qué se refiere cuando hablamos acoso en el ambiente y qué es un hostigamiento. ¿Cuál es la diferencia de esos dos términos? Sí, podemos decir que son sinónimos, sin embargo la diferencia es la siguiente. Cuando hablamos de hostigamiento sexual, está ligado al ámbito de trabajo, únicamente al ámbito de trabajo. Por eso es que tenemos la Ley de Prevención de Hostigamiento Sexual en el centro de trabajo. Y el acoso sexual son las mismas manifestaciones, pero se denomina acoso ya fuera del centro de trabajo. Por ejemplo, en la calle, no deben haber escuchado mucho, de repente si alguna señorita, una señora o de repente un joven está pasando y recibe un piropo que no le agrada o alguna palabra que no le agrada, eso es acoso. Si en la calle hay un tocamiento, eso es acoso. Entonces, sale de la esfera del trabajo y se va a la esfera externa, donde son personas desconocidas que pueden cometer estos actos y ese es el acoso, ¿no? Y el hostigamiento es en el centro de trabajo. Esa es la diferencia. Muy interesante, queridos amigos, ya sabemos cuál es la diferencia en lo que es un acoso y un hostigamiento. Querida Ruby, mayormente hemos visto las cifras y vemos que el porcentaje es alto, estamos hablando de un 34%, hasta incluso puede ser un poco más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Vamos a hablar primero de las mujeres, pero asumo que también los varones deben tener también acoso. ¿Qué pasa? ¿Por qué la persona no acude o denuncia? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la valla que hay que saltar para poder denunciar y poder obviamente tener el trabajador la tranquilidad que no vaya a volver a suceder? ¿Por qué se da esa situación? A ver, hay muchas circunstancias y hay que empezar a identificar y conocer términos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el acosador? El acosador es aquella persona, sea varón o sea mujer, es indiferente, que va a cometer los actos de hostigamiento.
¿Quién es la persona acosada? Es aquella que va a recepcionar esas actitudes o actos que luego vamos a ver cómo se manifiestan, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta diferenciación, vamos a identificar que normalmente la persona hostigada tiene temor de denunciar estos actos. ¿Cómo se manifiesta los actos de hostigamiento en el centro de trabajo? Existe, por ejemplo, una promesa implícita. ¿Quién lo puede hacer? Generalmente son los jefes o aquella persona que puede tener una posición de poder. Por ejemplo, un típico ejemplo que lo he visto en el desarrollo de la carrera, en el desarrollo de los casos que se me han presentado, que a veces muchos jefes, no sé, ven a una persona, una señorita, y le dicen, vamos a salir o te espero a las 7 de la noche y vamos a discutir la renovación de tu contrato, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos que esa es una manifestación de hostigamiento sexual. ¿Por qué? Vemos que les da una promesa implícita y la está invitando a salir. Entonces, si a mí, voy a ponerme yo como ejemplo, yo no me gusta esa actitud, no me gusta esa promesa de mi jefe, el solo hecho que a mí no me agrade, que me incomode, constituye un acto de hostigamiento sexual. O sea, no es necesario que yo, sea varón o mujer, lo manifieste para que no se constituya hostigamiento sexual. O sea, el solo hecho que a mí me incomode constituye un acto de hostigamiento sexual. Otra manifestación es, por ejemplo, actos de amenaza. Ahí ya, por ejemplo, ya no es una invitación a salir, sino es, si no sales conmigo, no te renuevo el contrato de trabajo. Como una coacción. Exacto, ¿no? Lo pueden decir muy bonito, ¿no? Pero lo cierto es que es una amenaza. Exacto. Otra manifestación, por ejemplo, miradas que a mí me incomoden. Hemos visto, ¿no? Las mujeres podemos detectar fácilmente cuando una mirada nos incomoda, porque es una mirada que de repente le llaman miradas lascivas de repente, ¿no? La persona, como digo, puede ser varón o mujer, en su pensamiento están otras cosas y se manifiesta con la mirada, ¿no? Otra forma es tocamientos, acercamientos. A mí no me agradan que me toquen el brazo, que me toquen el cabello, ¿no? Una vez fui testigo que un jefe le decía, se le acercaba a una señorita y le tocaba el cabello y le decía, qué linda eres. Y la señorita se quedó muy mortificada, ¿no? Entonces, esos son actos de hostigamiento sexual, ¿no? Y cualquier otra actividad que denigre la dignidad de la persona. Por eso se dice que el hostigamiento sexual es un acto de violencia psicológica, ya sea contra el varón o contra la mujer. Wow, interesante, queridos amigos. Ustedes se dan cuenta cómo las situaciones que se van dando, y basta, como dice Ruby, que te incomode, que te miren o que te toquen. Siempre nosotros creo que nos han dicho que tenemos que tener siempre un espacio personal, ¿no? Mayormente hay un ejemplo, el espacio personal es donde llegue todo tu brazo. Ese es el espacio personal que tú le das a las demás personas. Y luego a lo que viene a ser tu familia, pues tu espacio personal, como es un ámbito de familia, es más cerca. Entonces, acá vemos estas situaciones que lamentablemente se dan, es algo real, ya hemos visto cifras, estamos hablando de un 34% de personas, en este caso mujeres y varones, que pueden sufrir esta serie de acoso. Más marcado es en la mujer. En el caso de los varones, en tu trayectoria que has visto, ¿has detectado que también ellos pasan por un tipo de ese acoso en el ambiente laboral? Sí, efectivamente, he conocido de casos de varones que se han sentido hostigados, pero no lo manifiestan porque es el miedo al qué dirán, ¿no? Una vergüenza. Yo soy varón, ¿cómo mi jefe va a hacerme esas proposiciones? Está mal, no lo voy a acusar porque ya hablé con él, ¿no? Ya le puse un parche. Un par. Exacto. Entonces, o la jefa que le invitaba a esta persona a salir, que se acercaba, lo tocaba, y es muy importante no normalizar situaciones, ¿no? Algo que yo he visto en la trayectoria profesional es que se normalizan este tipo de situaciones y las personas, los jóvenes, el entorno dice, oye, pero es normal, ¿no? Lo que le decían a este joven era, buena,
la jefa te está invitando a salir. Entonces, es una situación normalizada. Entonces, eso es lo que ocurre con varones, también con mujeres, pero sí la cifra es muy poca. Y un sector también que creería yo que es muy importante, que son, entre comillas, digamos, atacados, son las comunidades LGTB, por ejemplo, ¿no? Contra ellos a veces el tema de hostilización es mucho mayor, más frecuente y de repente poco visto, ¿no? También lo he visto en la práctica. Es también importante saber qué cosa no es hostigamiento sexual, ¿no? Exacto. Porque no todo. Por ejemplo, saludos cotidianos, nosotros nos saludamos normalmente con un beso en la mejilla. Es un comportamiento socialmente aceptado. Por lo tanto, si yo lo acepto, no es un acto de hostigamiento sexual. Que, por ejemplo, mis amigos, mis amigas me traten con un cariño, de repente podrían, una frase coloquial que a mí no me incomode, no es hostigamiento sexual. ¿Cuándo se empieza a configurar hostigamiento sexual? Cuando a mí como persona me incomoda. Y cuando creo yo, acá hemos visto algo muy interesante, ¿no? Ruby nos está contando, tanto para mujeres como varones, la forma de que pueda darse un hostigamiento. Y qué tanto esa parte, y es muy importante acá esta parte que ella habla, no debemos de normalizar ciertos tratos, ¿no? O sea, hay un espacio personal que nosotros sabemos que tenemos y no debemos normalizar que un jefe te diga te invito, o que toque tu cabello, o te diga, una cosa es un cumplido que yo aceptaría, qué bien te ves esta mañana, eso es un cumplido generativo, pero que ya vaya invasivo y que coja mi cabello, me toque, como, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está el espacio? Y no normalizar que te inviten, que buena gente, ¿no? Eso no es normal, porque mayormente se da, vemos la casuística, que es como que la persona que tiene el poder está empoderado y cree que puede hacer con los demás lo que quiere, ¿no? En lo que es tu experiencia y lo que has ido viendo a lo largo de este camino, las empresas, ¿qué hacen ante esta situación? ¿Hay un equipo que pueda detectar esa situación? Así es muy importante, por eso hablábamos de derechos y obligaciones, ¿no? ¿Qué obligaciones tienen las empresas para prevenir el hostigamiento sexual? Y esto es para todas las empresas. Tiene que cumplir varias actividades. Una de las primeras actividades es capacitar a su personal que ingresa. Todo personal nuevo debe ser capacitado en tópicos de prevención de hostigamiento sexual, que son justamente los que estamos hablando en este momento. ¿Qué es un acto de hostigamiento sexual? ¿Cómo identificarlos? ¿Dónde comunicar cuando ocurren este tipo de situaciones? Luego, la otra actividad que tienen que realizar, que es obligatorio, una capacitación especializada a su comité de prevención de hostigamiento de trabajo y a su personal de recursos humanos y aquellas personas que estén inmersas en los procesos de investigación. Ojo, tiene que ser especializado, o sea, tiene que ser dado por una persona que conozca del tema. Okay. Luego tiene la responsabilidad de, al menos una vez al año, identificar situaciones de hostigamiento sexual, que normalmente lo realizan con encuestas para identificar qué podría estar pasando, y tiene una labor muy importante que es la de prevención, ¿no? Y difundir los canales de comunicación que tiene que estar comunicado a todos, porque también tengan en cuenta que esto siempre está fiscalizado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, y si no lo hacen, pues son multas muy grandes. Tengamos en cuenta que también tienen la obligación de tener un comité de prevención de hostigamiento sexual aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores. Está conformado por 4 trabajadores, 2 de parte del empleador y 2 elegidos por los trabajadores. De los 2 trabajadores que son elegidos por el empleador, uno sí o sí tiene que ser del área de recursos humanos y la otra persona que designe, ¿no? En el caso de empresas que tienen menos de 20 trabajadores, debe haber un delegado, ¿no? Y realiza todo el procedimiento, que vamos a ver probablemente más adelante, que es la investigación en caso se haya una de estas quejas.
Perfecto, queridos amigos, ese tema está muy importante. Espero que nos escribas, también hagas preguntas porque de verdad es bueno prevenir estas situaciones. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial y luego regresamos con este tema que está muy interesante. Bien, queridos amigos, ya regresamos de esta pausa comercial y vamos a conversar sobre este tema que está espectacular, que es prevención de hostigamiento sexual en el centro laboral o nuestro trabajo. Acá hay algo muy interesante, ya hemos visto los tipos o cómo pueden ser las formas. ¿Cómo puedo identificar, no? Porque tú has dicho que hay partes, situaciones normales dentro de y las situaciones que hemos visto que se pueden presentar. ¿Qué pasa? Yo ya identifiqué, pero ¿qué pasa cuando ya yo identifico, me doy cuenta que estas cosas no son correctas y a mí me incomodan y ya yo me estoy convirtiendo en víctima? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Dónde puedo recurrir para poder indicar, estoy siendo víctima? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Debemos tener en cuenta que una de las consecuencias que se genera cuando se da este tipo de situaciones de hostigamiento sexual, al ser una afectación psicológica, pues que va a acarrear probablemente un daño a la persona que lo está viviendo, ¿no? Puede ser psicológico y por lo tanto va a ocurrir que puede desencadenar situaciones de estrés, puede tardar frecuentes tardanzas, disminución de la productividad a la que estaba acostumbrada, no querer ir a trabajar. Entonces, cuando ya se identifican este tipo de situaciones, vamos a partir de que si es la persona hostigada quien lo detecta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es, como su empresa probablemente ya ha dado a conocer los lugares donde tiene que comunicar estas situaciones, pues tiene que ir, y normalmente es al área de recursos humanos, o a su jefe inmediato, ¿no? Si es en el caso del jefe inmediato lo comunica inmediatamente al área de recursos humanos porque es parte del protocolo y la política que establece la Ley de Prevención de Hostigamiento Sexual.
el área de recursos humanos, inmediatamente recepcionada la denuncia, lo tiene que comunicar al Comité de Prevención de Hostigamiento Sexual. Si es, como les digo, en el caso de empresas que tienen más de 20 trabajadores, si es en el caso que tiene menos, es al delegado. Entonces, eso es por la parte de la comunicación, pero ¿qué también tiene que hacer la empresa? Tiene 24 horas para derivar a la persona afectada al psicólogo. No hay forma de que evada esta responsabilidad y es muy importante para la investigación que va a llevar a cabo el Comité de Prevención. Ya. ¿Qué otras cosas más ocurren? Dentro de los siguientes días, 3 o 4 días de plazo, se toman las siguientes medidas o inmediatamente es mejor separar a la persona hostigada y al supuesto hostigador. Mientras dura la investigación, nosotros empleamos el término de supuesto hostigador porque no podríamos adelantar un juicio de que sí, efectivamente es un hostigador. Claro. Porque también hay situaciones que no son reales, que también los empleadores, por medio de su comité, tienen que ser muy cautos en saberlas identificar. Obviamente, si uno eleva una acusación que es falsa, también tiene consecuencias, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la comunicación, estas medidas de protección se separa obviamente a las personas, pero se le da siempre preferencia a la persona hostigada de que continúe elaborando y se suspende normalmente al supuesto hostigador. Okay. Se le indica que no debe estar y se le indica que no debe buscar a la persona hostigada ni tener ningún tipo de contacto con ella. Entonces, y aquí un ejemplo muy práctico, porque luego el comité tiene que derivar y pedir descargos al hostigador, al supuesto hostigador. Imagínense si es una persona casada, porque toda la documentación se pone por escrito, obviamente es confidencial y a veces hay que mandar los documentos al domicilio declarado por el trabajador. Imagínense que sea la esposa o el esposo quien lea esta comunicación. Lea esta situación. Entonces, qué terrible. Sí, hay que ser muy cautos realmente. Y cuidadosos. Sí, también. Muy cuidadosos. Entonces, estas son las medidas de protección que va a tener la persona hostigada. Entonces, tiene un canal para poder comunicar ese tipo de situaciones. Y el empleador, como les digo, tiene que en ese plazo de 24 horas derivar al psicólogo y también comunicar al Ministerio de Trabajo que se ha aperturado una investigación, por eso tiene plazo de 6 días a partir de la comunicación, de que se ha aperturado un proceso de investigación y las medidas las medidas que ha tomado, ¿no? En este caso que derivó el psicólogo y las otras medidas que acabo de mencionar. Entonces, ese es el canal de comunicación. Luego ya viene la investigación. Excelente, queridos amigos. Estás viendo que hay un canal en donde tú puedes comunicarte, especialmente el área de recursos humanos. Qué importante es conocer todos estos mecanismos, qué importante es saber el camino para prevenir que estas situaciones, a cambio de un favor, conlleven a que te estén hostigando. Entonces, una persona sabe. Y yo creo que también va en la parte de tus derechos, porque acá también se estaría vulnerando los derechos. Así es. ¿No? ¿Qué tipo de derechos se está vulnerando, por ejemplo, en este tipo de acoso? Claro, por ejemplo, un derecho que es mi derecho a mi integridad psicológica, a mi dignidad como persona. Entonces, lo que se busca proteger justamente con esta ley de prevención, se protege la dignidad de la persona como trabajadora. Entonces, y es un derecho muy importante porque nuestra dignidad es todo un conjunto, ¿no? que enmarca nuestro bienestar físico y psicológico. Y como ya habíamos visto, cuando ocurren este tipo de situaciones, vemos que es un tipo de violencia psicológica que por lo tanto va a afectar nuestra dignidad, por lo tanto afecta nuestro derecho a la dignidad. Entonces, eso es lo que ocurre. También es importante tener en consideración que la persona que es víctima de hostigamiento sexual, aparte de tener el canal en el centro de trabajo, puede optar por también generar una denuncia ya tipo penal en la policía, ¿no? Ahí ya sigue su vía, pero también para que sepan todas aquellas personas que de repente por ahí
les gusta cometer ese tipo, porque sí hay personas que han normalizado este tipo de situaciones, tengan en consideración que pueden tener un problema grande en el centro de trabajo, pero también fuera de él. Así es. Miren, queridos amigos, esta situación o estos tipos de acoso de verdad que genera, no solamente en el ámbito del trabajo, porque algunos incluso han salido fuera del ámbito del trabajo y ya han ido a muchas situaciones, que es una violencia también. Hablaba Rubí también en la parte que hay un sector también es vulnerable, que es la parte de las personas que tienen, y lo podemos conversar en el rubro del LGTB, que también sufren un tipo de acoso que hasta cierto punto ellos también, quizás por vergüenza, no lo pueden también manifestar, también se da. Ahora, en el caso hay una ley, y eso es importante y hay que anotarla, hay una ley que nos puede proteger ante esa situación. Ya sabemos el canal, ya sabemos lo que conlleva, pero a nivel país, ¿habrá una ley que nos proteja en ese sentido y que nosotros también podamos hacer uso de ella? Sí, en el ámbito laboral, como hemos visto, tenemos la Ley de Prevención de Hostigamiento Sexual y su reglamento, ¿no? Que es la que se tiene que observar en todo centro de trabajo. Ahora, si ya hablamos del tema de acoso, pues tenemos justamente la Ley de Prevención de Violencia contra las mujeres, y también se pueden configurar delitos psicológicos que están previstos también en el Código Penal, ¿no? Entonces, dependiendo de las lesiones que pueda haber a nivel psicológico, físico, también se puede, ¿no? Se puede acudir. Si vemos un temas de violencia que son fuera del centro de trabajo, pues se puede acudir de primera instancia a la policía. Si es en el ámbito familiar, también se puede ser a la fiscalía directamente, también al juzgado, ¿no? Y ahí tienen sus propios protocolos que justamente están orientados a evitar este tipo de violencia. ¿Hay una ley específica? ¿Alguna ley que nosotros, digamos, la ley 200, un ejemplo, 250, donde da algún artículo, alguna ley está contemplada en nuestra Constitución o todavía no se ha visto? Sí tenemos leyes que protegen en general, son varias leyes, tenemos varias leyes. Por ejemplo, si hablamos en el tema tenemos la Ley de Prevención de Violencia hacia la Mujer. Ok. ¿Es como anexo, me parece, en la Constitución? No. ¿O ya está dentro? Son leyes ¿no? específicas, ¿no? Que son calan de la Constitución. Ahora, sería interesante, y lo dejamos acá para analizar, sería interesante que en algún momento ciertas leyes sí se coloquen en la Constitución y que sean parte. O sea, no que sean como un anexo, sino que también sean parte en este tipo de situaciones, ¿no? Sería interesante, porque hay, digamos que son leyes complementarias o son anexos, pero sí en algún momento sí sería interesante, porque aunque parezca mentiras, y dirás, no existe, sí existe, y de muchas formas. Y obviamente las personas sí necesitan, ¿no? Qué bueno que hayan las leyes, hay que estar muy atentos. ¿Algún ministerio específico que la maneje? En lo que es prevención de hostigamiento sexual en el centro de trabajo, hay un tema muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Si el centro de trabajo no adoptó las medidas que hemos hablado, por ejemplo, tenemos SUNAFIL, ¿no? La Superintendencia Nacional, que justamente fiscaliza el cumplimiento de estas obligaciones. Y en el caso de trabajadoras del hogar, porque también esta norma va a proteger a las trabajadoras y trabajadores del hogar, y obviamente ahí solamente tenemos un empleador y un trabajador, ¿no es cierto? Normalmente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿A dónde tiene que acudir esta persona, esta mujer o varón? Pues tiene que acudir al Ministerio de Trabajo a poner su denuncia. Al Ministerio de Trabajo. Perfecto. Miren, queridos amigos, en el Ministerio de Trabajo vas y realizas tu denuncia. Y acá me hubiera dicho algo muy importante, que también esto se ve en el ámbito laboral, incluye a las personas que trabajan en los hogares, y es muy importante. O sea, que hay las leyes, vas directamente al Ministerio de Trabajo. Y acá algo importante, las personas no pueden pasar tu espacio y no debemos normalizar, y eso hay que tenerlo claro. ¿Cómo puedo hacer yo para prevenir un hostigamiento en el trabajo o un acoso? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo prevenir? Justamente la obligación de prevenir es de los empleadores.
porque lo que se busca es, como parte de nuestra dignidad como personas, tenemos derecho a vivir y trabajar en un ambiente sano. ¿Qué significa? Que debemos trabajar en un ambiente que reúne las condiciones de seguridad física y psicológica. Por lo tanto, el deber de prevención es del empleador. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como veíamos, dar a conocer los canales de comunicación, identificar estas situaciones y, en base a las capacitaciones que realiza, dar a conocer que las empresas pues sean cero tolerancia a este tipo de situaciones. Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hemos hablado de cómo es la comunicación, luego viene el tema de la investigación que la realiza el comité y luego ya viene el tema de decisiones. Obviamente existen plazos. Entonces, ¿qué ocurre cuando se identifica que efectivamente se prueba que ha habido una situación de hostigamiento sexual? Pues dependiendo de la gravedad de la situación, porque no es lo mismo, por ejemplo, una broma en doble sentido, claro, que de repente un tocamiento, ¿no? O de repente ya hay situaciones mucho más agresivas. Entonces, obviamente cada una de estas situaciones tiene que estar muy bien evaluada por las personas que realizan la investigación, que tiene que ser muy objetiva y sobre todo respetando siempre el derecho a la no revictimización. Eso es también muy importante, la no revictimización de la persona que ha sido hostigada. ¿Esto qué quiere decir? Que en el proceso de investigación, las personas que realizan las preguntas no pueden realizar preguntas invasivas, ¿no? Una pregunta clásica, ¿y cómo estabas vestida? Jamás se puede hacer eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? La persona que ha sido víctima de estas situaciones obviamente está pasando por una afectación, y el hacer recordar estas situaciones obviamente te daña más, psicológicamente te daña más. Y le estresa a la persona, ¿no? Le hace entrar en un estado de, hasta incluso creo yo, de que merma también la autoestima, ¿no? O sea, de sentirse que no puede vestirse porque ya, Dios mío, la van a mirar y ya genera hasta un estado de psicosis, ¿no? Así es, así es. Entonces, es muy importante que la ley que estamos hablando justamente garantiza la no revictimización. Y esto ocurre en realidad en estas situaciones, ¿no? La no revictimización, eso es muy importante tener en consideración ello. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias a nivel laboral? Como les decía, dependiendo del tipo de situación y de la identificación y el procedimiento que se debe haber realizado de manera objetiva, en base a pruebas, puede empezar como desde una amonestación escrita, siendo lo más grave el despido, ¿no? O sea, un trabajador que se comprueba que ha cometido este tipo de situaciones puede ser despedido de su centro de trabajo, ¿no? Y se comunica, la decisión final es comunicada y registrada en la plataforma del Ministerio de Trabajo, donde creo yo que todavía no se refleja la realidad de las personas hostigadas. Muy interesante, queridos amigos, de verdad el tema de hoy ha sido, me encanta, porque hemos tocado un tema que quizás no se habla mucho por temor o desconocimiento de que leyes que protegen. Querida Ruby, si alguna persona quiere hacerte una consulta, quiere saber más del tema, por favor, invítalo. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Cuáles son tus redes, por favor? Bueno, yo encantada de atender cualquier consulta en la especialización que tengo. Soy abogada laboralista corporativa y regulación farmacéutica. Me encuentran en el teléfono 980-630-209, en mi Facebook como Rubí Palomino, con las mismas en Instagram y en TikTok también. Encantada de atenderlos. Excelente, queridos amigos. Así que ya saben que si ustedes quieren alguna pregunta, pues pueden llamarla a Rubí a los números que ha dado. De verdad yo estoy contenta, agradecida porque nos has acompañado el día de hoy con este tema muy importante que es la prevención sobre el hostigamiento o acoso en nuestro ambiente laboral. Qué importante de verdad es conocer y sobre todo es cuidarnos, valorarnos y no permitir que ciertas situaciones mermen nuestra autoestima. Así que, queridos amigos, hemos llegado a la parte final, pero yo en algún momento creo que voy a volver a invitar a Ruby para hablar no solamente de este tema, sino muchos temas más en el ámbito de la legalidad o de leyes, que es muy importante que cada uno de nosotros debemos conocer.
Bueno, quiero decirte que vamos a estar este 15 de marzo en Vibras, Poder de Mujer, en el Hotel Girasoles, en donde va a haber una conferencia magistrales por el Día de la Mujer. Aunque ya sabemos que el Día de la Mujer se celebra durante todo el año, porque las mujeres somos especiales y somos parte de todo este hermoso movimiento. Y también estamos en el evento Mujeres Poderosas 2025, que se realizará el 26 de marzo a partir de las 5:30. Los eventos que te estoy diciendo son gratuitos, así que estás cordialmente invitado, y para cualquier información yo te voy a dejar aquí en comentarios donde puedes comunicarte y puedas asistir. De verdad, cada evento está espectacular para poder trabajar con las mujeres, empoderarnos y disfrutar. Entonces, queridos amigos, conmigo será hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos aquí en Sunrise. Te invito a que compartas la entrevista, nos des comentarios, y si quieres participar de una entrevista o ser parte también de los estados auspiciadores de Sunrise, pues escríbenos aquí en comentarios. Nos vemos la próxima semana.